Gusto saludar al maestro Alfonso Zárate con un tema muy importante y bueno, pues interesante como siempre, maestro Zárate, la corrupción en México. Hemos hablado del tremendo impacto social que tiene, pero ahora el INCO documenta también el impacto económico que tiene la corrupción. Sí, Paola, yo creo que a lo largo de muchos años en nuestro país la corrupción fue vista de una manera muy cínica, como una especie de aceite que permitía que se movieran los engranes del sistema político mexicano. Es decir, el cinismo, lo mismo en los sectores más altos de gobierno que a nivel de la sociedad, favorecían la extensión de la corrupción. Es famosa, por ejemplo, una frase del general Álvaro Obregón, presidente de la República, que decía que a pesar de que los mexicanos reconocen que los presidentes roban, él era un presidente querido, porque decía Obregón, los otros presidentes tienen dos manos y yo solamente tengo una. Entonces, era un poco como la versión del alcalde de San Blas que dice, yo robo, pero nomás robo poquito. Sí. Entonces, lo relevante de este reporte, de este estudio que presentó el Instituto Mexicano de la Competitividad apenas este lunes, es que por una parte nos dice que la corrupción en México no solamente no está disminuyendo, sino que se está incrementando, que la corrupción es un fenómeno que se ha extendido mucho más que en el pasado. Y nos dicen también que desde un punto de vista productivo, la corrupción está frenando las inversiones, está afectando la competencia, está afectando la competitividad y que desde un punto de vista social está generando una reacción de hartazgo social, de frustración con el sistema político, con la democracia, de desaprobación a los gobernantes. Y desde luego que todo esto nos está generando un problema de una magnitud que ya algunos estudiosos califican como un tema de seguridad nacional. Y lo es porque la corrupción está atravesando prácticamente todo. Es decir, no discrimina entre hombre y mujer, no discrimina entre las ramas del gobierno, está en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, está en los municipios, en los estados, en la federación, y desde luego que abarca al sector privado. Incluso parte de la conclusión nos dice que el 63% de empresarios entrevistados afirman que la corrupción es parte de la cultura para hacer negocios, es decir, que para hacer negocio en nuestro país se necesita la corrupción, porque de lo contrario, si no hay sobornos, Paola, los contratos no fluyen, las concesiones no se otorgan. Y eso le pega de manera todavía más fuerte a los pequeños y medianos empresarios, porque cuando los márgenes de ganancia son chiquitos, ¿cómo pago al coyote, al extorsionador? Así es, y además todo esto genera otra serie de distorsiones. Por ejemplo, el hecho de que, como la lógica del funcionario es la de tener una renta para sí mismo, entonces los proyectos tienen poco que ver con el bienestar de la población. Los proyectos tienen más que ver con cuál puedo sacar mejor raja. Entonces, el tema se convierte en un tema muy acuciante. Hay experiencias internacionales que nos dicen que se puede combatir la corrupción cuando se reúnen cuando menos dos condiciones. La primera es decisión política del más alto nivel, decisión de realmente frenar la corrupción, y lo otro, una exigencia social. En el caso mexicano no me cabe duda que hay una exigencia social de parar la corrupción, pero creo que nos está faltando todavía la determinación política de las más altas autoridades de, en vez de simular, decir vamos en serio para combatir la corrupción. Y eso lo vemos en las enormes resistencias que hay para poder avanzar en el diseño institucional y para castigar. Un solo ejemplo, Paola. Del año 2000 al 2013 ha habido 71 denuncias de gobernadores por escándalos de corrupción. De esas solamente se han investigado 16 y de esas 16 solamente 4 fueron procesados, es decir, una enorme impunidad. Claro, y mientras tengan toda esa posibilidad de salirse con la suya, pues seguirán. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Zárate.